Bien, ahora vamos de las encuestas tratando de encontrarle alguna lógica. Está Mariel Fornoni, directora de Management and Fit, en línea de teléfono. ¿Qué tal, Mariel? Jorge Lanata, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Hola? Hola, sí, ¿cómo les va? Buen día. Contanos, hubo en algún momento, lo hablábamos hace un rato, como una especie de bajón post-caso Nisman de Scioli, y después un repunte increíble de cerca de 10 puntos. ¿Por qué? Bueno, sí, evidentemente el gobierno venía ya en un repunte. En el mes de enero había crecido 4 puntos, ¿no?, en términos de imagen, y en febrero tuvo una caída que después volvió a recuperar en marzo y reconfirmó en abril, ¿no? Un poco buscando, digamos, justamente cuál es la explicación de todo esto. Bueno, gran parte, digamos, de la explicación se da en términos de la situación económica, de la percepción que tiene la gente de la situación económica, ¿no? Evidentemente sigue siendo una preocupación. Hoy, si sumamos la preocupación por la inflación, por el desempleo, suma más que la inseguridad, y eso sigue pasando. Pero cuando uno pregunta cómo cree que va a ser la economía general del país y la propia en los próximos meses, hay un cambio evidentemente de humor social en relación a lo que teníamos, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Donde un 60% de la gente creía que la situación iba a ser peor, y hoy ese número bajó a 32%. Entonces, ahí hay un cambio fuerte que evidentemente está alimentado también por las expectativas del cambio de gobierno, y también está alimentado por las expectativas de un gobierno que no tiene reelección. Pero bueno, todo eso genera un humor social que cuando la gente califica la gestión del gobierno y evalúa si quiere continuidad, si quiere cambio, hoy le juega a favor al gobierno en relación a lo que pasaba el año pasado, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos un promedio de 30% de aprobación, 60% de desaprobación. Hoy está en términos de 36% de aprobación y 57% de desaprobación, es decir, que los valores mejoraron en relación al año pasado. Pero bueno, de todas maneras sigue habiendo un nivel de resistencia importante. También es cierto que cuando uno mira, por ejemplo, qué pasó en la elección del 2011, nosotros teníamos 5 meses antes a la Presidenta con 40% de aprobación y llegó a octubre con 64%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se acerca el momento de una elección ejecutiva, la gente empieza a ponerse, hay gran parte de la gente, no todo el mundo, que empieza a ponerse más conservador, y entonces empieza a aprobar nuevamente. O sea, la elección, perdón, María, la elección que sí te cambia el día a día, ahí tendemos a ser más conservadores, y en las elecciones de medio término, que son de alguna manera más orientadoras, ahí la gente tiene un voto un poco más jugado. ¿Esa es un poco la mirada? Sí, la gente normalmente cuando hay una elección legislativa abre más el voto, vota para compensar poder en las legislativas, vota castigo, ¿no?, a la elección ejecutiva. Pero esto que yo digo de las cuestiones más conservadoras también uno lo ve en determinadas provincias. A ver, por ejemplo, después del otro día de la elección de Neuquén, nosotros el año pasado, por ejemplo, en Neuquén preguntábamos acerca de si la gente quería que el movimiento popular neuquino volviera a ganar, y un 60% de la gente decía que no. A principio de este año ese número bajó a 40%. Es decir, se acercaba la elección y otra vez el movimiento popular neuquino tenía performance. O sea, es independiente, digamos, en las provincias. Bueno, es un caso muy particular, ¿no? Hace, ¿cuánto? 52 años. Claro, es una especie de años. Stroessner, digamos. Bueno, el año pasado el 60% de la gente decía no queremos más movimiento popular. Claro, neuquino. pero por algún motivo después eso se reconstruye, ¿no? Y después eso se reconstruye, se acerca la elección ejecutiva y la gente vuelve a ponerse conservadora. Bueno, evidentemente hay muchas situaciones, ¿no? Si nosotros contemplamos también, bueno, de acuerdo a distintos números y distintas mediciones, entre 15 y 17 millones de personas que de alguna manera viven en relación al Estado en diferentes formas y diferentes... ¿Cuánto vendía? 15 millones aproximadamente. 17.200.000 personas. Es un Que montón. reciben guita del Estado. Claro, que su economía, perdón, Mariel, que su economía depende del Estado, su economía doméstica. No, 17.200.000 personas reciben todos los meses algún pago del ANSES, ya sea por jubilación, por pensiones no contributivas, por la asignación familiar, asignación universal. ¿Qué porcentaje es eso de la base electoral? Es el 45% de la población total. Bueno, ahí es más difícil porque en la asignación universal por hijo estamos hablando de chicos que no votan. Sí, lo que pasa que también si uno lo mira en términos de familias, claro.
Claro, hay que ver cómo influye eso sobre la propia casa. Claro. Influye en términos de las familias. Entonces, bueno, hay mucha gente que también esta situación de cambio le provoca cierto temor, ¿no? Sobre todo en función de decir, bueno, hemos pasado otras situaciones peores, claro. Y hoy de alguna manera, mal o bien, estoy contemplado. Bueno, entonces hay que mirar un poco eso, y eso es lo que explica también que el gobierno no haya caído tanto, independientemente de que también hay otra relación, otra situación, y es que cuando hay un presidente que se va, la gente también tiene una mirada más contemplativa. Yo creo que la situación sería distinta si la presidente fuera nuevamente por la reelección, ¿no? Ahora, pero en ese caso, Mariel, vos estás explicando, digamos, de manera muy coherente el crecimiento de Scioli, que es lo que te preguntaba Jorge al principio. Ahora, en este mismo contexto que vos estás hablando, estás separando entre, vamos a hacerlo a grosso modo, oficialismo y oposición. ¿Por qué ocurre que Macri viene creciendo lenta pero sostenidamente y Massa lo contrario? Bueno, esas son situaciones distintas, ¿no? Me parece que el tema de que Macri venga creciendo en forma justamente contraria al decaimiento de Massa tiene que ver con que la gente posicionó o tiene en la figura de Macri, digamos, el candidato del cambio. Cuando vos le preguntás a la gente en relación al cambio y continuidad, que es una pregunta un poco perversa, ¿no? Porque muchas veces, bueno, la gente siempre dice más cambio, pero cuando vos preguntás, bueno, si quieren que profundice el modelo, que cambie algunas cosas, hay un 28% que te dice profundizar el modelo. Hay un 32% que te dice cambiar el modelo completo. Y hay un 35% que te dice, bueno, quiero alguna continuidad con algún cambio de modelo, con alguna parte de cambio, con cambio de estilo. Sí, entonces, a ver, ¿qué está pasando? Bueno, evidentemente el candidato del cambio la gente ha tomado a Macri como el candidato del cambio. Ahora, el perdón, candidato de la continuidad. Nos preguntábamos por qué subía Macri y por qué bajó Massa. Me parece que ahí tuvo que ver con un tema, a ver, hay varias cuestiones. Me parece que en parte, bueno, Massa empezó de muy arriba, ¿no? Nosotros empezamos a medir presidenciales en mayo del 2014, él estaba primero, pero también venía de haber ganado una elección legislativa donde él concentró todo el voto opositor, porque ahí sí había que ganarle a Cristina para que no tuviera una reelección o no pudiera reformar la Constitución. Entonces, más aparte de muy arriba. El tema es que después empiezan a jugar otros actores, como por ejemplo Macri, y de alguna manera me parece que en definitiva termina siendo una cuestión de confianza. A ver, la gente que quiere cambio total le genera desconfianza de alguna manera la situación de que después los peronistas terminan todos juntos, ¿no? Y en esta circunstancia me parece, yo creo que hubo un punto crucial en donde empezó la caída de Massa, más clara, que tuvo que ver con el coqueteo con Insaurralde en un programa con 30 puntos de rating, donde él decía que aquel que le había pedido 7 meses antes que lo votaran para que no ganara Insaurralde, y en ese momento planteaba que podía ser su candidato. Hubo cuestiones muy concretas que empezaron a generar desconfianza para la cuestión masiva, ¿no? Porque hay otro tipo de cuestiones, de acercamientos de otros dirigentes que tal vez no son tan relevantes para el común de la gente porque no los conocen, no están tan informados, pero eso me parece que fue poner durante 2 meses en un programa de mucho rating, muy popular, una situación que empezó a generar desconfianza. A ver, no es que este sea el único, el tema, el puntual por el cual se desencadenó esto, pero me parece que fueron una suma de cuestiones que empezaron a generar más desconfianza y vieron en Macri como un candidato más coherente en términos del cambio, es decir, que siempre había ido por el mismo lugar, ¿no? Mariel, este análisis que hacen ustedes y estos resultados son anteriores al resultado de la elección porteña, o sea, la elección en la ciudad de Buenos Aires, y también al lanzamiento de la alianza esta de la Sota y Massa. Sí, nosotros terminamos esto el 23, es decir, que no incluye el resultado final de la ciudad. ¿Cómo pensás que pueden impactar, digo, por cómo conoces el campo y por tu experiencia en esta materia, cómo pensás que puede impactar el resultado electoral en la imagen de Macri y en el escenario de los presidenciables, y también la alianza que acaban de lanzar Massa y de la Sota? Bueno, evidentemente, a ver, la alianza de Massa de la Sota tiene que ver con justamente ir a buscar estos votos de gente que todavía está a mitad de camino, ¿no? Es decir, que quiere algunos cambios,
que cree que el peronismo garantiza gobernabilidad en la Argentina, pero que de alguna manera todavía no termina, o sea, es el camino del medio, que son los votantes que hoy tiene Massa también, porque de alguna manera los votantes más críticos al gobierno nacional ya los perdió, digamos. Hoy tiene la composición del voto de Massa, no es el voto más opositor, sino que es un voto que está todavía medio como a mitad de camino. O sea, perdón, Mariel, si Massa por algún motivo no se presentara, ¿ese caudal electoral propio iría a Scioli? Está muy repartido, no, ahí yo te diría que está tan parejo todo que iría hoy, la composición iría mitad y mitad. Entonces también está muy parejo desde ahí. O sea, profundizaría la polarización, digamos. Profundizaría la polarización, sí. Lo que nosotros vemos desde hace 3 meses es claramente una polarización. Es decir, que aquellos que van más por el cambio se van más a Macri, y aquellos que van más por la continuidad se van más a Scioli. Y bueno, y el tema está en estos votantes del medio, ¿no? Entonces me parece que la alianza de la Sota Massa va por ese segmento de votos. Y por otro lado, bueno, el resto está apelando a esa polarización que ya se está dando. Ahora, vos dijiste al comienzo que las expectativas son ahora más favorables porque la gente ve que se viene un cambio. Sí. Entonces, si viene un cambio, ¿por qué al mismo tiempo mejora Scioli? La gente interpreta que Scioli también es en algún, no sé, en algún grado... Sí. No, pero a ver si yo entendí bien, no es que hable de que venga un cambio, hay una elección. Es lógico que va a haber un estado de esperanza antes de una elección, venga o no venga un cambio, porque la gente va a ir a expresarse. Exactamente, hay un gobierno que termina. De todas maneras, también respondiendo a lo de Ismael, es cierto que Scioli de alguna manera garantiza un cambio de estilo. O sea, garantiza continuidad, pero también es un cambio de estilo para gran parte de la continuidad gente, con ¿no? cambios, él mismo. Entonces, evidentemente por eso también Scioli es el candidato que más le aporta hoy al Frente para la Victoria, porque es el único que capitaliza un voto, digamos, independiente. Uno lo vio en la elección de Mendoza, lo vio en la elección de la ciudad, es decir, cuando el candidato del Frente para la Victoria es un candidato muy del riñón kirchnerista, la performance electoral es muy mala. Sin embargo, cuando va con candidatos del Frente para la Victoria más tradicional, capta voto independiente de gente que quiere continuidad, pero tal vez no quiera la cámpora, ¿no? Entonces, hoy Scioli lo que garantiza es ese voto independiente, porque de alguna manera hay un segmento que también ve en él un cambio de estilo. Gracias, Mariel, por la comunicación. Mariel Fornoni, quien hablaba, directora de Management and Fit